Hola, muy buenas. En este video vamos a dar algunas ideas claves de la elaboración teológica que subyace a estas reflexiones que hemos compartido en la última clase sincrónica sobre la posición del magisterio respecto al diálogo interreligioso. Como ustedes saben, el concepto de diálogo interreligioso se va construyendo poco a poco en las discusiones teológicas. Vamos a hacer un breve repaso de esas discusiones y me voy a enfocar en solo algunos de los autores más importantes que creo que van a ayudar a nuestra reflexión. Pues bien, hay tres posiciones, como dije en clase. El inclusivismo, previamente, perdón, me olvidaba, el exclusivismo y finalmente el pluralismo. Entonces, desde el exclusivismo, que era una posición que desvirtuaba cualquier otra posición religiosa que no fuera la cristiana, eso ya superado hoy en día, se dieron una serie de nuevas formas de entender la aproximación de otras religiones o cuánto estas religiones podían tener algo de verdad, algo de pertinencia para la salvación, ¿no? Entonces voy a presentar algunas ideas del inclusivismo, luego del pluralismo y al final una nueva perspectiva que creo que es la que más ha influido en las discusiones hasta hoy en día. Pues bien, en cuanto al inclusivismo, voy a mencionar al teólogo Karl Rahner. Rahner, que vivió prácticamente durante todo el siglo XX, piensa que hay que darle un lugar más importante a la gracia, porque la gracia no solamente se da a los cristianos. ¿Cómo es posible, diríamos, en términos de Rahner, que Dios se va a limitar solamente a algunos seres humanos cuando Él ha venido a dar la vida y la gracia a todos? Entonces, la gracia va más allá de la predicación del Evangelio, para Él, ¿no? Cuando el Evangelio llega a una población que no ha conocido ese Evangelio de Jesucristo, lo que hace es actualizarse, es decir, ponerse en acto aquello que estaba de manera implícita en ese pueblo, en esa sociedad, ¿no? Entonces la gracia que existe desde siempre, así se activa, por así decir, con la llegada del Evangelio. La clave para Runner es la autocomunicación, ese es el concepto de Runner, de Dios que es para todos. Dios se entrega, se da, se comunica y en esa comunicación es Él mismo el que se da, ¿no? De modo gratuito. Pero eso no significa que todos van a finalmente aceptar esa gracia. Esa gracia que para Runner se denomina existencial permanente, se termina de activar de manera plena con el Evangelio a aquellos que aceptan esto. El que no lo acepta, no acepta a Dios, ¿no? La búsqueda de Dios entonces para Runner está en todos los humanos de buena voluntad, aun y cuando no sea totalmente identificado, ¿no? Ese Dios en todas las religiones, ahí está subyacente la posibilidad de revelarse de acuerdo a la buena voluntad de los seres humanos de esa población que no lo conoce. Eso de algún modo va a estar subyacente luego en todas las discusiones, ¿no? Pues bien, solamente menciono la posición más fundamentada del inclusivismo. Recuerdan, Rand es aquel que decía que aquellos que no conocían a Dios finalmente, pero tenían una buena voluntad y ejercían, actuaban como si fueran buenos cristianos, a la larga son cristianos anónimos. Pues bien, pasamos al pluralismo. Dentro del pluralismo voy a mencionar a John Hick. John Hick es un teólogo evangélico y al principio es uno de los que más levantó debate. ¿Por qué? Porque dice que Jesús no reivindica la totalidad de la divinidad, ¿no? Y de otro lado, no, en ningún lado, dice él en los evangelios, se puede ver que Jesús se identifica como Dios propiamente hablando. Que eso ya lo trae la iglesia, y la iglesia es la que lo predica. Entonces, para él, hablar de hijo de Dios era una metáfora, pero que luego se convierte en un concepto metafísico. Algo de eso vimos en el curso de historia cuando veíamos cómo se construía este concepto metafísico en el mundo griego. O sea, algo de verdad, algo de razón tiene Hick, pero que para nosotros cristianos es un error, porque consideramos que no es solamente un concepto metafísico, sino que si fuese incluso concepto metafísico, nosotros lo asumimos como una verdad de fe, dogma, ¿no?
Ahora bien, para Hick, lo que importa es en realidad esa dimensión divina que se puede encontrar, según él, en todas las religiones, ¿no? No es que no sea algo exclusivo del cristianismo, porque según él dice, el amor de Dios no se agota en Jesús, por lo tanto nosotros lo podemos encontrar en otras religiones, ¿no? Para esta vertiente de Hick y aquellos que lo siguen, el pluralismo se desarrolla incluso eh, más allá de la cristología ortodoxa, ¿no? Es decir, pese a que consideran algunos conceptos de la cristología, no consideran a Cristo constitutivo para la salvación. Algunos elementos propiamente de la cristología ortodoxa sí, diríamos, de fe la entienden, la defienden, la aceptan, pero tratan de decir que Cristo, la figura de Cristo, no es constitutiva para la salvación. ¿Por qué? Porque la gracia puede existir sin Jesús. Se dan cuenta los vínculos que también podemos encontrar, aunque de un modo más radical, aquí en Hick. Pues bien, pasamos a otro teólogo, que es Panikkar. Panikkar, Raimundo Panikkar, es un teólogo católico de origen hispano-indio por sus raíces familiares. Él trata de ir más allá del inclusivismo, exclusivismo o de lo que se llama el paralelismo religioso, es decir, encontrar que una religión se parece más a otra en el ámbito de las religiones comparadas. Pues bien, para Panikkar, dice que ninguna tradición religiosa a la larga agota lo sagrado, lo divino, ¿no? Incluso el cristianismo, ¿no? Y se pregunta, ¿cómo abrazar la fe del vecino sin desviarse de la propia o absorber a la otra? Esa es su principal pregunta que luego lo ayuda a hacer su interpretación. Por eso él diferencia entre fe y creencia. La fe es lo más profundo. La fe va más allá de toda confesión, de toda doctrina, de toda interpretación, diríamos, ¿no? Es un sentimiento que, siguiendo también a Moine, que no trabaja estos temas directamente, pero podríamos recogerlo aquí, se trata de la fe antropológica, ¿no? Que compartimos todos los seres humanos. En cambio, ya la creencia está más dentro del ámbito de las interpretaciones, concreciones de una determinada tradición. Por eso es que él habla de que en esa dimensión de la fe todas las religiones se encuentran, porque allí encuentran una unidad trascendente, ¿no? Pero él propone que tenemos que relativizar las creencias, o sea, ese nivel de interpretación, de doctrina, ¿no? Porque eso no nos permite entrar en la comprensión del otro. Por lo tanto, dice, hay que asumir el riesgo de poner entre paréntesis mis creencias, tengo que ser capaz de alterar los modelos tradicionales que tengo, porque sólo así las distintas partes pueden encontrarse en un hecho teándrico, un hecho divino, primordial, que a él, que Panikkar, identifica como misterio. Para los cristianos sabemos que Cristo es el símbolo de toda la realidad y que tiene como camino a Jesús. Jesús es el Cristo que asume la identidad plena de Dios luego de su muerte y resurrección. Pero él hace una diferencia. A Jesús lo podemos entender, pero a Cristo, finalmente, como es Dios, escapa de nosotros. Y por lo tanto, incluso la misma conciencia de Jesús, de lo divino, que es la que nosotros podemos alcanzar como humanos, queda chica frente al misterio real de Cristo, ¿no? Y ahí podemos recordar a Pablo que dice, bueno, algún día seremos todo en todos, hoy día veo a Dios como en enigmas, como un espejo, pero en realidad solamente lo conoceremos en el último día. Y cuando Jesús también afirma que solamente la voluntad del Padre la sabe Él, ahí tenemos un anclaje para poder entender lo que quiere decir Panikkar. Pues bien, pasamos a un nuevo modelo que es con el que termino esta breve exposición, que es el de Jacques Dupuy. En el libro En Jesucristo al encuentro de las religiones, que tuvo un efecto enorme en los años 90 del siglo XX y luego en los 2000, presenta la teología cristiana de las tradiciones religiosas, que hoy en día llamamos la teología de las religiones. Ese es el paradigma desde el cual ubicamos nuestro curso, ¿no? Lo interesante de Dupuy es que
soluciona de algún modo estas diferencias de los teólogos mencionados a través de una perspectiva trinitaria, ¿no? Y para poder analizar rápidamente lo que él piensa, él llega a dividir entre la plenitud de la revelación, entre plenitud cualitativa y plenitud cuantitativa. En otras palabras, Jesucristo es la plenitud absoluta total, ¿no? En cuanto a calidad de la revelación, ¿no? Ninguna otra revelación, dice, se puede comparar con lo realizado en Jesucristo. Incluso llega a decir que, bueno, si bien se puede alcanzar esa plenitud con Cristo, pero hay cosas del misterio de Dios que no podemos alcanzar. Se parece un poco a lo que veíamos hace un rato también con Panikkar. Por lo tanto, algunos aspectos del misterio de Dios, él dice, bueno, están en la revelación del Nuevo Testamento, pero pueden estar en otras religiones. Porque si no podemos alcanzar ese misterio como cristianos, el misterio de Dios, que por más que esté en pleno en Jesucristo, nos resulta inalcanzable de manera total, pues puede ser que algunas otras escrituras lo presenten, incluso dice mejor que el Nuevo Testamento, ¿no? Pero eso no lo hace a Dupuy renunciar a la plenitud que existe en la persona de Jesucristo, ¿no? ¿Y cómo soluciona esta diferencia o divergencia entre las religiones y la plenitud del Jesucristo revelado en el cristianismo? Pues diciendo que en todas las religiones puede haber ese camino hacia Dios, ¿no? Pero son caminos que preparan, son caminos que llegan a la posibilidad de, en la gracia de Dios, encontrar la totalidad en algunas personas que llegan a vivir de acuerdo a la ley de Cristo. Por la gracia de Dios, entonces ellos entran en el mismo misterio revelado que en el cristianismo mediante Jesucristo, ¿no? Entonces aquí lo que él hace es decir, sí, Cristo es pleno, Cristo es fundamental, pero si otras culturas y civilizaciones no lo conocen, pueden llegar a él por el Espíritu Santo, en la historia, ahora y después, o incluso antes, ¿no? Desde esta perspectiva, entonces, se afirma una pluralidad de vías o caminos, pero se trata de una cristología trinitaria, la que escoge Dupuy. Curiosamente, los anteriores no habían enfatizado tanto esto, ¿no? Entonces, la acción salvadora del Hijo se complementa con la del Espíritu a lo largo de la historia en todas las sociedades. Es lo que podríamos llamar una cristología neumatológica. Y cito a Dupuy, que dice que la presencia inclusiva del misterio de Jesucristo, la potencia universal del Logos y la acción ilimitada del Espíritu son aquellas que obran la revelación y la salvación en el mundo. Por eso es que luego de Dupuy es como que los demás autores, Kuhn, por ejemplo, opta por el tema de debate ético. Después también va a haber algunas posturas como las de Schillebeeckx, en fin, el dominico, y luego, después de eso, no ha vuelto a haber mayor discusión y debate, porque creo que las claves están puestas ya en esta discusión de Jacques Dupuy que está subyacente a nuestro curso. Eso es todo por esta semana. Les ruego que lean la bibliografía que he dejado, los extractos de Teixeira y también revisando también lo de Meloni. Muchas gracias.